Eclesiastés capítulo 12. Este capítulo se titula La conclusión del asunto. Sean todos bienvenidos. En este capítulo se encuentran los versículos 9 y 10 del capítulo 11, o sea, estamos hablando del capítulo 12, pero por una cuestión de orden, en el libro de Eclesiastés fueron incluidos el 11.9 y el 11.10 en el capítulo 12. Así que dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud. Quizás esta frase argumenta que Salomón ahora miraba hacia atrás desde la vejez hasta los días de su juventud, antes de que la premisa debajo del sol afectara su vida y mente, y les deseaba algo mejor a sus jóvenes lectores en este capítulo. Su primera palabra, como la primera palabra en el manifiesto del rey en días posteriores, indica el verdadero pensamiento y deseo de Dios para el hombre en alégrate. Este es el verdadero pensamiento y el deseo de Dios para nosotros, que nos alegremos. Esto también indica que en su conclusión Salomón vio claramente que había un lugar en la juventud para los legítimos placeres y satisfacciones de la vida. Entonces los placeres legítimos de la vida se pueden disfrutar en el mejor sentido. No se trata de encontrar mayor sentido a esos placeres, sino que simplemente son un buen condimento para una vida que encuentra su sentido en la eternidad y en el Dios eterno, pues el hombre tendrá que dar cuenta de todo lo que vio y al mismo tiempo no disfrutó. Dice: anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Uno puede vivir de acuerdo con su corazón y por lo que ve, pero no debemos pensar que nuestro propio corazón o nuestros propios ojos serán nuestro juez. Hay un Dios en el cielo que sobre toda tu vida y obras finalmente e irremediablemente e indefectiblemente te juzgará. Pues la vida se vive no solo para esta vida, sino también para la eternidad, sabiendo que el bien será recompensado y el mal será condenado perfectamente por el Dios que sobre todas estas cosas te juzgará. Acá literalmente Salomón hablaba del juicio, refiriéndose a nuestra gran responsabilidad ante Dios. Quita pues de tu corazón el enojo. Vivir a la luz de la eternidad y del Dios eterno nos da esperanza para esta vida, no solo para la vida venidera, pues dice: quitará el enojo de tu corazón. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 58. Y aparta tu carne del mal. Vivir a la luz de la eternidad y del Dios eterno también es un incentivo para vivir una vida santa y piadosa en nuestros días en la tierra, pues sabemos que nuestro bien será recompensado y bendecido, no solo en esta vida, sino también en la venidera. Dice: porque la adolescencia y la juventud son vanidad. En la premisa debajo del sol, la adolescencia y la juventud son todo lo que importa. Esto no es cierto cuando vivimos a la luz de la eternidad y del Dios eterno. Si la adolescencia y la juventud es todo lo que importa en el sistema de este mundo, no lo es a la luz de la eternidad y del Dios eterno. Ahora sí, iniciemos con el capítulo 12 en el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador. La idea del Creador es importante. Esta es la primera mención de Dios como Creador. Hasta este punto el predicador había trabajado duro para ignorar al Dios eterno, ese Dios ante el que uno debe presentarse en el futuro. Sin embargo,
también se había negado a pensar en el Dios creador que existía antes que él. Esta ignorancia autoimpuesta aliviaba su sentido de responsabilidad ante el Creador, pero aún así deberá rendir cuentas en la vida eterna. Salomón dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, y es que éste mismo sabía que las personas en la juventud son a menudo los más propensos a descartar la realidad de la eternidad y del Dios eterno. Esto es natural pero lamentable. Los jóvenes a menudo son los más difíciles de convencer de que esta vida es simplemente un breve preludio de la eternidad. Así como en la juventud todas las facultades son más activas y vigorosas, pues asimismo estos jóvenes son capaces de goces superiores. La fe, la esperanza y el amor estarán en su mejor tenor, en su mayor vigor y en su estado menos agobiado. Y te será más fácil, a ti joven, creer, esperar, orar, amar, obedecer y llevar tu cruz que en la vejez y en la decrepitud. Dice: antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. El predicador aconsejó a los jóvenes que recordaran a Dios y a la eternidad antes de que sufrieran mucho al someterse a una premisa debajo del sol, o sea, al sistema de este mundo, y a todo el sinsentido asociado con esto. Versículo 2 al 5. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Inicia diciendo el pasaje antes de que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas. Acá la mayoría de los exégetas están de acuerdo en que lo que sigue aquí es una descripción poética de los efectos de la edad avanzada, pues los brazos y manos que mantienen al cuerpo ahora comienzan a temblar, cuando temblarán las guardas de la casa. Las piernas y las rodillas comienzan a ceder, cuando se van a encorvar los hombres fuertes. Se pierden dientes y se hace más difícil masticar, cuando cesarán las muelas porque han disminuido. Los ojos se oscurecen, cuando se oscurecerán los que miran por las ventanas. Los oídos se vuelven cada vez más débiles, cuando dice por lo bajo del ruido de la muela. El sueño se vuelve más difícil y uno se despierta fácilmente, cuando se levantará la voz del ave. El canto y la música son menos apreciados, cuando las hijas del canto serán abatidas. Uno se vuelve más temeroso en la vida, cuando temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. El cabello se vuelve blanco, cuando florecerá el almendro. Los que antes estaban activos se vuelven débiles, cuando la langosta será una carga. Y las pasiones y deseos de la vida se debilitarán y decaerán, cuando se perderá el apetito. También se lee porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Al final de la edad avanzada del hombre está su morada eterna, no la tumba desconocida y la oscuridad. El predicador ahora ha puesto la edad avanzada del hombre en conexión con la eternidad y no con la vanidad. Haremos bien en recordar que el Antiguo Testamento generalmente no establece la vida y la condición del hombre después de esta vida con gran certeza. Sin embargo, a través de su búsqueda diligente, el predicador ha llegado a la conclusión correcta, que después de esta vida el hombre va a su morada eterna, así como los endechadores andarán alrededor por las calles. Versículo 6 al 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dice antes que la cadena de plata se quiebre. Salomón nuevamente suplica a su lector que se acuerde de Dios antes de que esta vida termine, y repitió una variedad de metáforas para describir el final de esta vida.
y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por eso es tan importante acordarte de tu Creador en esta vida, porque cuando acabe esta vida uno responderá ante el Dios eterno y ante la misma eternidad. Versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vanidad de vanidades. A modo de contraste, el predicador volvió a su punto de partida, Eclesiastés, capítulo 1 y versículo 2. Habiendo examinado el sinsentido de la vida con una premisa debajo del sol, excluyendo, claro está, a la eternidad y al Dios eterno, uno debe pensar que la vida no solo no tiene sentido, sino que, por decirlo así, vanidad de vanidades es el máximo sentido de la vida, pues con la premisa debajo del sol no solamente la vida no tiene sentido, sino que todo es vanidad, o sea que nada tiene sentido. Versículos 9 al 12. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Aquí la búsqueda del predicador por el conocimiento no lo dejó menos sabio, pues seguía siendo un maestro para el pueblo y un escritor de proverbios. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros, dice el predicador. Y es que éste mantuvo su confianza en el poder de las palabras para enseñar, desafiar y cambiar a las personas. De esta manera era muy apropiado dar una confianza especial en esas palabras dadas por un pastor, incluso si provenían de sabios o de maestros. El predicador entendía cómo se debe proclamar la verdad de Dios. Se debe enseñar en primer lugar sabiduría al pueblo. En segundo lugar se debe buscar palabras agradables. En tercer lugar se debe tratar de producir lo que es recto, palabras de verdad. En cuarto lugar se debe hacer de sus palabras aguijones y clavos hincados con punto y dirección. En quinto lugar se debe presentar las palabras dadas por un pastor. Y en sexto y último lugar debemos darnos cuenta de que el mucho estudio es fatiga de la carne y estar dispuestos a pagar ese precio. También dice aguijones y clavos hincados. He aquí pues dos cualidades más que marcan los dichos puntiagudos de los sabios, pues estos espolean la voluntad y se clavan en la memoria. En la frase sea amonestado se nos muestra que cada persona debe tener especial cuidado en escuchar y ser amonestado por las palabras de Dios dadas por un pastor. Y en la frase no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne, el predicador nos advierte que no creamos todo lo que leemos, porque no todo viene de un pastor. 2000 años han pasado desde que esto fue escrito y desde entonces se han añadido algunos millones de tratados sobre todo tipo de temas a los que les han precedido. Como un ejemplo, la prensa sigue gimiendo y está repleta de libros, innumerables libros, y ningún tema ha sido agotado aún, y esto a pesar de todo lo que se ha escrito sobre él. Ahora leamos el versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo el discurso oído es este: después de escribir gran parte del libro de Eclesiastés desde una premisa común pero falsa, que excluía la responsabilidad eterna y al Dios de la eternidad, ahora el predicador concluye habiéndonos llevado al fin de todo el discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esta línea Salomón llegó a entender que valía la pena obedecer a Dios, y esta obediencia agradaba a Dios y cumplía el verdadero destino del hombre. De eso a esto debería ser la peregrinación de cada hombre en este mundo. Comenzamos en la vanidad y nunca sabemos perfectamente que somos vanos hasta que lleguemos a temer a Dios y guardar sus mandamientos. De hecho, este es el único lugar en Eclesiastés donde se mencionan los mandamientos de Dios.
También dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto es imposible de decir con una premisa debajo del sol, sin embargo, es la razón fundamental por la que es sabio y bueno que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Hay y habrá una rendición de cuentas eterna para todo lo que hacemos. Esto es todo lo contrario de creer que todo es vanidad o sin sentido. Significa que todo tiene sentido e importancia tanto para el presente como para la eternidad, y así podemos decir que si a Dios le importa tanto esto, nada de esto puede llegar a ser sin sentido. A través de este libro, el predicador pensó cuidadosamente y vivió una premisa comúnmente sostenida de una vida vivida sin consideración de la eternidad y el Dios eterno. Después de todo eso, llega a esta conclusión y desafía a todos aquellos que continúan aferrándose a la premisa que él mantuvo durante la mayor parte de este libro. ¿Cómo sería una pregunta, o si preguntara el predicador si las cosas fueran completamente diferentes de lo que pensabas? ¿Y si este mundo no es el último? ¿Y si Dios existe y es galardonador de los que le buscan? Como explicó Pablo, esto pone la vida en perspectiva. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Así, el predicador terminará el libro, diciéndonos que sobre esta roca podemos ser destruidos, pero que esto finalmente es una roca y no arenas movedizas, de tal forma que existe la posibilidad de construir sobre esta misma roca. En la década de 1930, un alcohólico australiano llamado Arthur Stace se convirtió y escuchó un sermón inspirador sobre el tema de la eternidad. El predicador dijo: «Ojalá pudiera gritar eternidad por todas las calles de Sydney». Stace se sintió tan conmovido que al salir de la iglesia sintió una urgencia inmediata de escribir la palabra eternidad. Tenía una tiza en el bolsillo y se inclinó y escribió en el pavimento. Stace apenas sabía leer y escribir y apenas podía escribir su propio nombre de manera legible. Pero cuando escribió eternidad, lo hizo en una elegante letra de estilo cobre de aproximadamente 2 pies de ancho en el pavimento. Y así pasó el resto de su vida hasta 1967, despertándose todos los días alrededor de las 5:30 de la mañana, orando durante 1 hora más o menos y luego recorriendo Sydney, donde sentía que Dios lo guiaba a escribir eternidad por toda la ciudad. Asimismo, podemos decir que el rey Salomón habría titulado su libro tanto como Arthur Stace tituló su mensaje, con el hermoso nombre de Eternidad. Amén. Oremos. Amado Dios y precioso Señor, es buen tiempo, mi Jesús, para darte gracias por tanta gracia y tanto amor que derrama sobre nosotros, Señor, y por tanta palabra preciosa y precisa que va apuntada hacia nuestros corazones y hace blanco en ellos. Te amamos, Señor, con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestra mente y nuestra voluntad, y te decimos que hoy reafirmamos nuestro compromiso de salvación contigo, porque deponemos nuestras almas y las colocamos en ese altar de amor como ofrenda agradable y aroma precioso a ti. Señor, úsanos, utilízanos. Revierte todo pecado, Señor, y conviértalo en poder y en potencia del Evangelio en nuestras bocas. Llévanos a donde están los más necesitados, amado Dios, ya sea por la internet, ya sea en vivo, ya sea a través de la radio o de la televisión. Haz, Señor, que nuestro mensaje llegue a todos ellos que están sedientos de tu palabra, hambrientos de ti, Señor, que quieren degustar el verdadero pan de vida, amado Dios, alimentarse con tu palabra y con tu mensaje,
que nos llevará muy pronto al reino de los cielos. Amén.